Los elementos básicos activos. Me refiero a las fuentes de voltaje y a las fuentes de corriente. Voy a empezar por la fuente de voltaje. La fuente de voltaje es un elemento básico de dos terminales que presenta entre estas terminales una propiedad conocida como subida de voltaje, la cual se denota con la letra E, que depende del factor tiempo, y siendo que la corriente que lo atraviesa se denota como la corriente de la fuente de voltaje. Dado que estamos hablando de una fuente de voltaje, no importa el lugar que ocupe en el circuito o en qué forma esté conectada la fuente de voltaje en el circuito. Siempre y cuando no esté conectada en un cortocircuito, su valor en voltaje siempre lo va a mantener constante, mientras que su valor en corriente puede variar. Aquí tenemos a la fuente de voltaje cuyo sentido ha sido denotado por este segmento de recta. Como es una subida, como es un elemento activo, pasaría de un más a un menos. Ahora, en un circuito, para remarcar el hecho de cómo se comporta una fuente de voltaje siempre y cuando no esté en un cortocircuito. Porque si la fuente de voltaje llega a estar en un cortocircuito, es decir, que yo enlace con este a través de una línea continua o un conductor metálico continuo, yo estaría anulando a la fuente de voltaje. Pero bien, este no es el caso. Ahora lo que yo tengo es una fuente de voltaje con tres posibles caminos. En el primer camino estaría conectada en serie por un resistor de 5 ohms, en el segundo camino estaría conectado en serie con un resistor de 2 ohms y en el tercer camino estaría conectado en serie con un resistor de 1 ohm. Por ley de Ohm, yo sé que la corriente para el camino número 1 sería 2 amperes, porque 10 volts entre 5 amperes, 2 amperes. Yo sé por ley de Ohm, pero que para el camino número 2 la corriente sería 10 volts entre 2 ohms y esto me da 5 amperes. Y yo sé que para la tercera opción, que es de 1 ohm, 10 volts entre 1 ohm me da 10 amperes. Por lo tanto, para los diferentes caminos que puede tomar este circuito eléctrico, ya sea que la fuente de voltaje esté conectada en serie con un resistor de 5 ohms o con un resistor de 2 ohms o con un resistor de 1 ohm, vamos a tener diferentes corrientes. Sin embargo, como estamos hablando de una fuente de voltaje, el valor en voltaje se mantiene constante. Ahora vamos con la fuente de corriente. La fuente de corriente es un elemento básico de dos terminales que presenta entre estas terminales la propiedad conocida como corriente de la fuente de corriente, que se denota con una letra I mayúscula subíndice Fc, siendo que entre estas terminales existe la subida de voltaje de la fuente de corriente, que se denota por una letra D que depende del factor tiempo. Como estamos hablando de una fuente de corriente, no importa qué lugar ocupe la fuente de corriente en el circuito, o no importa qué tipo de configuración tenga la estructura eléctrica a la cual esté conectada la fuente de corriente. Siempre y cuando la fuente de corriente no se encuentre en un circuito abierto, va a conservar su valor en corriente constante. Su valor en caída de voltaje sí puede variar. Ahora, aquí tenemos a la fuente de voltaje, donde este segmento de recta orientado estaría indicando el sentido del elemento. Como estamos hablando de un elemento activo, pasaríamos de un menos a un más. Aquí tengo la fuente de corriente que está conectada para tres diferentes casos. Para el caso en el cual está conectada en serie con un resistor de 5 ohms, para el caso en el cual esté conectada en serie con un resistor de 2 ohms y para el tercer caso en el cual está conectada en serie con un resistor de 1 ohm. Ahora, por medio de la ley de Ohm, nosotros podemos saber los valores de caída de voltaje que tendría la fuente de corriente. Tendríamos para la opción 1, 5 por 5, 25 volts. Para la opción 2, 5 por 2, 10 volts. Para la opción 3, 5 por 1, 5 volts. Siendo que su valor en corriente se mantiene constante, pero su valor en voltaje cambiaría, porque estamos hablando de la fuente de corriente. Ahora, vamos a resumir todo lo que hasta este momento hemos visto con respecto a las características físicas de los elementos pasivos. En resumen, en este cuadro nosotros tenemos el símbolo del resistor, el símbolo del capacitor, el símbolo de la bobina, el símbolo de las fuentes. Ya sabemos las ecuaciones que les corresponden a cada una de ellas, donde los elementos pasivos, que son resistor, bobina y capacitor, cuentan con una expresión bien definida para la corriente y la caída de voltaje, mientras que las fuentes de voltaje, los elementos activos, cuentan con una definición dada por la misma propiedad, es decir, que no tienen una relación entre el voltaje y la corriente, sino que son independientes entre sí. Por ejemplo,
Yo, para poder definir la caída de voltaje en un elemento pasivo como un resistor, lo estoy dando por una relación que existe entre dicha caída de voltaje y la corriente. Sin embargo, si ustedes ven a los elementos activos, la caída de voltaje en una fuente de voltaje es independiente del valor en corriente que lo atraviese. O, por ejemplo, para un elemento pasivo como el capacitor, ustedes tienen que su corriente está definida por una relación que existe entre la corriente y la caída de voltaje. Sin embargo, para un elemento activo como una fuente de corriente, el valor en caída de voltaje y el valor en corriente son independientes. Bien. Como les decía, a los tres primeros elementos se les denomina elementos pasivos, dado que necesitan estar conectados a una red eléctrica para poder mostrar sus propiedades, mientras que los dos últimos elementos, los elementos activos, son aquellos que al conectarse a una red eléctrica producen una perturbación o alteración en dicha red eléctrica, dado que le están suministrando energía eléctrica. Tenemos una determinada cantidad de carga que queremos trasladar de un punto a otro del material conductor, por lo que para poder llevar a cabo dicho traslado, el cual se realiza en un determinado intervalo de tiempo, necesito una diferencia de potencial, es decir, una caída de voltaje. Por lo cual, para llevar a cabo dicha acción, voy a aplicar una caída de voltaje para movilizar dicha carga de un punto a otro de un material conductor que presenta determinada resistencia a dicho cambio, y esta acción se realiza en un determinado intervalo de tiempo. Todo este proceso se puede resumir en esta expresión. Si yo digo que delta t, el intervalo de tiempo en el cual se lleva a cabo este proceso, tiende a 0, estoy proponiendo el límite. El límite y ya ha quedado definido que la potencia eléctrica o potencia instantánea sería el límite de la caída de voltaje por la cantidad de carga entre la cantidad de tiempo, cuando la cantidad de tiempo tiende a 0. Esto equivale a estar proponiendo la caída de voltaje por la derivada de la carga con respecto al tiempo. Es decir, la potencia eléctrica sería igual a la caída de voltaje por la corriente eléctrica. Ahora, para los elementos pasivos que absorben potencia, los elementos pasivos estarían absorbiendo potencia, mientras que los elementos activos como las fuentes estarían suministrando potencia al circuito eléctrico. Ahora tengo las siguientes definiciones de potencia para cada uno de los elementos básicos pasivos. Para un resistor, yo sé que la caída de voltaje es igual a la resistencia por la corriente, y que la corriente es igual, por lo tanto, a la conductancia por la caída de voltaje. Como nosotros acabamos de definir que la potencia es igual, la potencia instantánea es igual a la caída de voltaje por la corriente. Entonces, nosotros sabemos que por la relación de Ohm, la caída de voltaje es igual a resistencia por la corriente. Por lo tanto, la resistencia por la corriente sería igual a la potencia instantánea. Ahora, desde el punto de vista de la corriente definida en términos de la conductancia, yo sustituiría esta I en la expresión de la potencia, y tendría que la potencia es igual al voltaje por la conductancia por el voltaje, es decir, la potencia es igual en un resistor a la conductancia por el voltaje por la caída de voltaje al cuadrado. Ahora, los matemáticos ya han determinado que la potencia eléctrica tanto para la bobina como para el capacitor están dadas por esta relación. Nosotros vamos a ver varios problemas por medio de los cuales calcularemos qué potencia en un capacitor y en una bobina por las dos formas. Para un capacitor tanto para esta forma como para la forma de voltaje por la corriente, y para la bobina con esta forma y también de la forma de voltaje por la corriente. Se darán cuenta que da exactamente lo mismo. Ahora aquí tenemos una serie de problemas. Por ejemplo, me dan un capacitor con una carga de 4 por 10 a la menos 6 coulombs o 4 microcoulombs, mientras que la caída de voltaje existente entre sus terminales es de 100 volts, por lo cual, como yo sé que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, que también se puede interpretar como la carga por la carga igual al producto de la capacitancia por el voltaje, yo puedo definir a la capacitancia y a su vez a su inverso, la elastancia. Recuérdense que la capacitancia se mide en faradios, mientras la elastancia se mide en darás, o faradios a la menos 1 o 1 entre faradios. Ahora, ¿qué tenemos en este
Otro problema. Tenemos un capacitor de 75, se ve aquí que son son 75 microfaradios. La caída de voltaje presente entre las terminales del capacitor está dada por la función 10 a la menos 5t, mientras que la carga existente entre las placas del capacitor está dada por esta relación. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes conocen que la corriente en un capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces derivan con respecto al tiempo esta expresión. Sería lo que tenemos aquí. Obtendrían esta parte que al multiplicarse 10 por la derivada de la exponencial nos daría un menos 50, que al ser multiplicado por 75 por 10 a la menos 6 nos daría esta expresión. Finalmente, ya tendríamos, resolviendo lo que les acabo de comentar, que la corriente que circula a través del capacitor es igual a esto. Ahora, una vez que contamos tanto con la corriente como la caída de voltaje, podemos calcular la potencia en el capacitor, ya sea multiplicando la caída de voltaje por la corriente o recurriendo a la expresión que acabamos de definir. Para ambos caminos se tiene que llegar al mismo resultado, tal y como se muestra aquí. En este otro ejemplo tenemos a una bobina, la cual tiene 0.1 henrys de valor en su inductancia, siendo que la corriente que atraviesa la bobina está dada por esta expresión, 10 seno de 500t. Como yo sé que la caída de voltaje en una bobina que no está acoplada es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, solamente tengo que resolver esto, 0.1 por la derivada con respecto al tiempo de 10 seno de 500t de t. Y este producto, derivan esta parte, lo multiplican por 0.1 y ya tendrían la respuesta. Nosotros podemos obtener la potencia en la bobina tanto de la expresión a través de la expresión que es igual a la caída de voltaje por la corriente en la bobina, como por la definición de la potencia en función de su inductancia. Por ambos caminos les va a dar lo mismo. En este otro ejemplo nos dan la capacitancia del capacitor, que es 12 por 10 a la menos 12 faradios o 12 picofaradios, y siendo que la corriente que atraviesa el capacitor de extremo a extremo es 220 por el seno de 314t. Entonces, yo sé que la carga del capacitor aquí es igual. Si la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente, la integral de la corriente es la carga. Entonces yo puedo calcular la carga del capacitor. Y ustedes dirían, vamos a calcular también su carga inicial. Por el momento no estamos hablando sobre las condiciones iniciales, por lo que la carga inicial la hacemos igual a 0. Y resolvemos la integral de la corriente de 0 a t para evaluarlo bajo el tiempo para evaluarlo en el tiempo bajo estudio, y obtendríamos la carga del capacitor. Aquí está. Ahora nosotros pasaríamos a calcular la caída de voltaje del capacitor y decimos, esta sería igual a la elastancia por la integral de la corriente que atraviesa al capacitor con respecto al tiempo. Nosotros sabemos que la integral de la corriente es la carga, entonces tenemos que el voltaje del capacitor es igual a la elastancia por la carga del capacitor, o lo que es lo mismo, la carga del capacitor entre su capacitancia. Y así obtendrían la caída de voltaje en el capacitor. Es decir, lo único que tienen que hacer es respetar las expresiones que ya hemos visto en la teoría. Les van a dar en el problema una serie de datos. Les van a decir si se trata de un resistor, de una bobina o un capacitor. Una vez que ustedes comprenden qué datos tienen y qué datos les están pidiendo saber, utilizan las expresiones que hemos visto en la teoría y llevan a cabo las ecuaciones matemáticas que les permiten simplificar la respuesta, que es lo que se ha hecho a lo largo de estos 3 problemas. Finalmente, como nosotros ya tenemos la corriente y la caída de voltaje del capacitor, al multiplicarla ya obtendríamos la potencia. De la misma forma, ustedes también pueden saber la potencia del capacitor al aplicar la expresión 1/2 de la capacitancia por la derivada del voltaje al cuadrado con respecto al tiempo, y van a tener que llegar al mismo resultado. De hecho, llegarán al mismo resultado.
Ahora me están dando aquí a una bobina. La bobina, como datos tenemos que la bobina presenta entre sus terminales la caída de voltaje que se comporta de acuerdo a esta expresión, 4 por el número natural E a la menos 0.5T, siendo que la inductancia de la bobina es 3 por 10 a la menos 3 henries o 3 milihenries. Yo sé que la corriente en una bobina está dada por la expresión invertancia por la integral de la caída de voltaje con respecto al tiempo. Yo conozco que aquí no tengo condiciones iniciales, dado que sin un problema no las mencionan, quiere decir que simplemente no hay condiciones iniciales, por lo cual igualo la corriente inicial de la bobina a 0 y me quedo con esta expresión. Ya solamente tengo que colocar la caída de voltaje en este punto, resolver la integral y multiplicarlo con la invertancia, que nosotros ya sabemos. Recuerden, ante esta integral es evaluada, consideren también eso. Bueno, entonces van a tener que colocar la caída de voltaje en este punto, resuelven la integral evaluada y lo multiplican por la invertancia, que ustedes saben que es el inverso de esto, la inductancia, y así ya obtendrían la corriente en la bobina. Posteriormente, como ustedes cuentan con la caída de voltaje y la corriente en la bobina, ya pueden saber la potencia instantánea en esta bobina. Ahora tenemos lo siguiente. Nosotros contamos con un capacitor. Al capacitor se le aplica una caída de voltaje de tal manera que dicha caída se comporta de acuerdo a la gráfica mostrada, donde tenemos tres rectas, una que va del tiempo 0 al tiempo 2, del tiempo 2 al tiempo 4 y del tiempo 4 al tiempo 6, por lo que vamos a establecer una expresión de la caída de voltaje que permite determinar el comportamiento de 0 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. ¿Y cómo haremos esto? Van a utilizar la ecuación de la recta. Recuerden, la ecuación de la recta es la función que depende, si yo establezco este como mi eje Y y este como mi eje X, la ecuación de la recta quedaría Y igual a la pendiente por X más el punto en el cual la línea cruza al eje de las Y si ésta se extendiera lo suficiente para hacerlo. Vamos a proceder a calcular la ecuación de la recta para el intervalo que va de 0 a 2. Como ustedes podrán darse cuenta, en un intervalo que aumentó 2 unidades en el tiempo, se aumentaron 10 unidades en la caída de voltaje. Entonces, ¿qué pendiente tendría esto? Es decir, por cada unidad se va a avanzar 5 unidades en el voltaje. Tenemos una pendiente, por lo tanto, de 5. Entonces tendríamos 5 por el eje X, que en este caso es la T, 5 por T. ¿Y en qué punto cruza esta línea al eje de la Y o en este caso al eje de la caída de voltaje? En 0, por lo tanto tenemos 5T más 0. La ecuación de la recta para este intervalo es 5T, tal como se aprecia aquí. Es decir, la caída de voltaje está definida para el intervalo que va de 0 a T por la expresión 5T. Y como nosotros sabemos que la caída de voltaje es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, ya puedo saber la corriente, porque me dan la capacitancia de este capacitor, que es de 1/4 de faradio. Esto lo menciona el enunciado, que tiene esa capacitancia. Entonces tendría la corriente en el intervalo que va de 0 a 2, sería 1/4 por la derivada del voltaje, en ese intervalo que sería 5T con respecto al tiempo. Y entonces la corriente para ese intervalo que va de 0 a 2 tendría un valor de 5/4. Ahora vamos con la corriente para el intervalo de 2 a 4. En este caso, de la línea recta que está definiendo el comportamiento de la caída de voltaje, si se dan cuenta, tiene una pendiente igual a 0, porque no decrece el valor del voltaje ni crece. Entonces, si yo tengo una pendiente igual a 0, mi ecuación de la recta quedaría como 0 por T. Y esta línea, si se proyectara, se cruzaría el eje Y o el eje de la caída de voltaje en 10. Por lo tanto, mi ecuación de la recta quedaría 0 por T más 10, tal como se aprecia aquí. Ahora, si yo sé que este va a ser el valor del voltaje para calcular la corriente en el intervalo que estoy mencionando va a ser colocado en esta posición, es decir, se le va a derivar con respecto al tiempo, se va a aplicar la derivada con respecto al tiempo a 10, eso es 0. Es por ello que para el intervalo que va de 2 a 4, la corriente tiene un valor de 0, porque nosotros sabemos que la corriente es esta expresión. Y si nosotros derivamos con respecto al tiempo una constante 0 y una 0 por la capacitancia nos va a dar 0.
Ahora vamos con el último intervalo, el cual va de 4 a 6. Como ustedes se podrán dar cuenta, de 4 a 6 ocurren de 4 a 6 tenemos 2 unidades de tiempo. En esas 2 unidades de tiempo, el valor de la caída de voltaje decreció 10 unidades. Es decir, que por cada unidad en el tiempo, en este intervalo, el valor de la caída de voltaje decrece proporcionalmente 5 unidades. Entonces tendríamos una pendiente de menos 5. Con lo cual, yo logro establecer que mi expresión quedaría como menos 5 por t. Ahora falta calcular el punto en el cual esta línea cruza el eje de las y's. Yo lo puedo hacer por prolongando la línea recta. La línea recta, si es que existiera más allá del punto 4, considerando la dirección en la que t decrece. Por ejemplo, si en 4 tenemos una coordenada de 10, entonces en 2 vamos a tener una coordenada de 20 y entonces en 0 tendríamos una coordenada de 30. Es decir, que si yo alargara esta línea recta de tal forma que pudiera saber en qué punto intersecta el eje de las y's, que en este caso es de la caída de voltaje, lo haría en 30. Y miren, aquí está. La ecuación de la recta es menos 5, que ya habíamos mencionado, menos 5 por t más 30. Hay algunas... también para hacerlo de forma más analítica tenemos la ecuación de la recta. La otra expresión para la ecuación de la recta. ¿Qué dice la ecuación de la recta? Dice que en y menos y1, antes debemos establecer que en este caso el eje coordenado quedaría de esta forma. Y para el eje vertical y x para el eje horizontal. La ecuación de la recta dice que y menos y subíndice 1 es igual a la pendiente, siendo que esta pendiente a su vez multiplica a x menos x subíndice 1. X subíndice 1 y y subíndice 1 son las coordenadas de un punto de la recta que está bajo estudio. Son las coordenadas de un punto escogido de manera arbitraria de la recta que está bajo estudio. Entonces, para que ustedes obtengan esta ecuación por medio de la expresión que yo les estoy diciendo, lo que tienen que hacer es lo que han hecho en varios ejercicios de geometría analítica. Es el mismo proceso. Van a sustituir en x subíndice 1 y en y subíndice 1 un punto escogido de manera arbitraria de la recta bajo estudio. Van a sustituir m con la pendiente que han calculado y van a despejar y de tal manera que van a obtener esta expresión para el último intervalo. Ahora ya podemos calcular la corriente, calcular la ecuación de la corriente que me define el comportamiento de la misma en el intervalo que va de 4 a 6. Entonces decimos, corriente será igual a un cuarto por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En este intervalo que va de 4 a 6 sé que el voltaje se comporta como menos 5t más 30. Entonces obtengo la derivada con respecto al tiempo de menos 5t más 30 y lo multiplico por un cuarto y me daría esta expresión. Esto quiere decir que para el intervalo que va de 0 a 2, la corriente tiene un valor de 5 cuartos. Para el intervalo que va de 2 a 4, la corriente tiene un valor de 0. Y para el intervalo que va de 4 a 6, la corriente tiene un valor de menos 5 cuartos. Si ustedes multiplican la caída de voltaje para el intervalo que va de 0 a 2 con la corriente que para el intervalo que va de 0 a 2, obtendrían la potencia en ese intervalo, que se definiría gráficamente por esta línea. Y ustedes dirían, ¿cómo es eso? ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Miren, multipliquen la caída de voltaje en el intervalo que va de 0 a 2 por la corriente en el intervalo que va de 0 a 2. Lo multiplican y obtendrían una ecuación. Esta ecuación sería 25t. Como una t a la 1, ustedes saben que su comportamiento en el plano cartesiano corresponde a una línea recta. ¿Y cómo obtendrían esa línea recta? Solamente tienen que tabular. Tabulan para el punto inicial y para el punto final. En este intervalo el punto inicial es 0. 25 por 0 entre 4 es 0. Y luego 25 por 2 entre 4 sería 25 por 2, 50 entre 4 es 12.5. Sí, 12.5. Aquí está. O simplemente 50 cuartos. Ya están graficando el punto inicial y el punto final y ya pueden al unir esos puntos definir a la línea recta. Ahora yo voy a multiplicar la caída de voltaje en el intervalo que va de
2 a 4 por la corriente en el intervalo que va de 2 a 4. Como la corriente en el intervalo que va de 2 a 4 es 0, quiere decir que la potencia en dicho intervalo es 0. Ahora, yo al multiplicar la caída de voltaje en el intervalo que va de 4 a 6 por la corriente en el intervalo que va de 4 a 6, estaría obteniendo la ecuación de la recta de la potencia. Nuevamente ya solamente tienen que tabular con respecto al punto inicial 4 y el punto final 6 para obtener la definición de la recta que me permite saber el comportamiento de la potencia en ese intervalo. Vamos con otro ejercicio. Ahora para este ejercicio tengo a una bobina de 1 medio de Henry. Se ha definido que la corriente que circula a través de esta bobina se comporta de acuerdo a esta gráfica, siendo que del intervalo que va de 0 a 1 tiene esta recta con una pendiente positiva y del intervalo que va de 2 a 4 el comportamiento de la corriente corresponde a esta recta con pendiente negativa. Voy a definir la ecuación de la recta que me permite saber el comportamiento de la corriente de 0 a 2 y de 2 a 4. Empecemos. Para este primer intervalo, ustedes podrán notar que de 0 a 2 avanza el valor de la corriente desde 0 a 10, es decir, por cada unidad avanza 5 unidades. Por cada unidad en el tiempo, la recta avanza 5 unidades en la corriente. Eso quiere decir que tenemos una pendiente de 5. Esa pendiente de 5 se multiplica por la variable sobre el eje horizontal, que es el tiempo, 5 por t. Ahora vamos a calcular, vamos a ver en qué punto intersecta esta recta al eje vertical que corresponde a la corriente. Lo hace en 0, entonces la ecuación de la recta sería 5t más 0. Aquí la tenemos. Y ustedes dirían, ¿cómo podemos comprobar que nuestra ecuación de la recta es correcta? Y eso es muy fácil, solamente hay que tabular y verificar que los puntos calculados por medio de la tabulación son los mismos que se muestra la línea recta en el plano cartesiano. Por ejemplo, yo sé que la línea recta en t igual a 0 debe ser 0, tanto para el valor de la corriente como para el valor del tiempo. Está aquí, vamos a calcularlo. Con t igual a 0, ¿qué tenemos? 5 por 0, 0, exacto. Tanto para el valor de t como para el valor de la corriente es 0. Y yo sé que para t igual a 2, el valor de la corriente debe ser 10. Vamos a ver si se cumple. 2 por 5, 10. Es correcto. Ahora vamos a calcular la ecuación de la recta para el intervalo que va de 2 a 4. Si se dan cuenta, tiene la misma pendiente que la primera línea recta, solamente que en este caso es negativa. Por lo tanto, aquí tendría un menos 5 por t. Y ahora, si ustedes proyectaran esta línea recta de tal forma que se cruzara con el eje vertical de la corriente, lo cruzaría en 20. Y es tal lo que tenemos aquí. Por lo tanto, se concluye que la ecuación de la recta para el intervalo que va de 2 a 4 es menos 5t más 20, como lo tenemos aquí. Vamos a comprobar si efectivamente esa es la ecuación por medio de la tabulación. Entonces, para t igual a 2 debemos tener un 10 con esta expresión. Vamos a ver si eso es cierto. Menos 5 por 2 es menos 10. Menos 10 más 20 es 10. Ahora, para t igual a 4 debemos tener un 0 en la corriente. Vamos a ver si en efecto es 0. Menos 5 por 4 es menos 20. Menos 20 más 20 es 0. Perfecto, está comprobado. Ahora, pero ustedes también pueden obtener esta expresión por medio de la ecuación de la recta que yo les había mencionado, donde tenemos a y menos y subíndice 1 igual a la pendiente, siendo que esta pendiente a su vez se multiplica por x menos x subíndice 1, donde x subíndice 1 y y subíndice 1 son las coordenadas de un punto de la línea recta bajo estudio, siendo que este punto ha sido elegido de forma al azar. Sustituyen entonces el punto en el lugar que le corresponde en la ecuación de la recta que les acabo de mencionar, despejan a y, también no se olviden de sustituir a la pendiente que ya tienen, entonces finalmente despejan a y tendrían esta expresión para esta línea recta. Ahora,
Nosotros sabemos que la caída de voltaje en una bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, para el intervalo que va de 0 a 2 sería igual a 0.5 o 1 medio de Henry que multiplica a la derivada con respecto al tiempo de 5t y ya nos da esta la caída de voltaje en la bobina. Ahora tenemos esto de acá y decimos la caída de voltaje en la bobina para el intervalo que va de 2 a 4 sería igual a ¿quién? Al valor de la inductancia por la derivada con respecto al tiempo de la ecuación de la corriente para ese intervalo. El intervalo que va de 2 a 4 es esta expresión. Por lo tanto, la caída de voltaje de la bobina para el intervalo que va de 2 a 4 sería igual a 0.5 por la derivada con respecto al tiempo de menos 5t más 20 y nos da este valor del voltaje. Finalmente, ahora vamos a calcular, pero antes voy a explicarles cómo obtenemos la gráfica del voltaje. Entonces, nosotros sabemos que la caída de voltaje en la bobina para este ejercicio en el intervalo que va de 0 a 2 tiene un valor de 2.5 volts. Entonces, de 0 a 2 va a tener un valor de 2.5 volts. Y de 2 a 4 va a tener un valor de menos 2.5 volts. Ahora yo quiero saber el comportamiento de la potencia. Multiplico. Para saber la potencia que aplica para esta bobina en el intervalo que va de 0 a 2, multiplican la expresión de la corriente que existe en el intervalo de 0 a 2 por la expresión de la caída de voltaje en el intervalo que va de 0 a 2. Obtendrían esta expresión 12.5 por T. Cuando ustedes quieren graficarlo, lo más sencillo es que tabular. Entonces, como la potencia con esta expresión se define para el intervalo que va de 0 a 2, tienen que tabular para el tiempo inicial 0 y el tiempo final 2. Vamos a hacerlo para 0. 12.5 por 0 es 0. Y ahora 12.5 por 2 es 25. Une la línea recta y ya les da la ecuación de la recta. Ahora vamos a calcular la potencia que existe en el intervalo que va de 2 a 4. ¿Y cómo lo haríamos? Al multiplicar la corriente definida en el intervalo que va de 2 a 4 por la caída de voltaje definida para el mismo intervalo, que sería multiplicar esta por este. Y obtendrían esta potencia y ya nada más tienen que tabular para el intervalo que va de 2 a 4 y así definirían la potencia en el intervalo mencionado. Por el momento es todo y proseguiremos con más ejercicios en los próximos videotutoriales.